rock coreano, vamos a escuchar la columna de Marcelo Rodríguez. Sí, bueno, ya el sábado pasado habíamos estado comentando la crisis política que se había desatado en Corea del Norte. En Corea del Sur, perdón. Está la vinculación ahí. Corea del Norte no hay. Corea del Sur. No nos enteramos. Bueno, hay crisis combinadas ahí. En Corea del Sur, que bueno, en el día de hoy, finalmente hubo una nueva votación para destituir a su presidente Yoon Suk-yeol y esta vez sí se lograron los 204 votos necesarios sobre 300 a favor de la destitución y entonces el día de hoy ha sido destituido el presidente de Corea del Sur. Recordamos que el sábado pasado habíamos comentado que había fallado la moción de destitución que se había presentado por falta de quórum, dado que si bien el presidente del Partido Popular, que es el partido oficialista, había criticado la actitud del jefe del Estado, ese partido no había apoyado del todo la moción de destitución. ¿Qué había pasado? Muy rápido repaso. Sabemos que el 3 de diciembre, Yoon Suk-yeol, el presidente de Corea del Sur, había declarado la ley marcial, que es una medida que implica formar un gobierno militar temporal, y que había justificado dicha medida mencionando que se debía aplastar a las fuerzas antiestatales que habían estado causando estragos en Corea y que jugaban a favor de una amenaza de Corea del Norte, ¿no? En el conflicto, ¿sí?, que tienen entre ellas las dos Coreas. En realidad lo que estaba sucediendo es que el gobierno de Yoon había perdido las elecciones de medio término, había quedado con minoría en el Parlamento, y la oposición estaba impulsando muchas investigaciones sobre temas de corrupción que involucraban también a la mujer del presidente, y se estaba debilitando mucho el gobierno, porque estaba en duda la continuidad de muchos de los ministros también en ese gobierno. Ante esto, intenta lo que esta semana se vio como una suerte de autogolpe, ¿no? Esta situación de instalar la ley marcial. Como decíamos, hoy finalmente fue destituido con 204 votos sobre 300, luego de una semana en que el presidente se había mostrado intentó mostrarse firme, había endurecido su discurso contra la oposición. Esta semana también había sido condenado el jefe de la oposición por temas de corrupción, ahí en Corea del Sur. Pero día a día que pasó en la semana fue perdiendo el apoyo de su propio partido hasta llegar a la destitución en el día de hoy. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ha asumido el primer ministro. El presidente en Corea es el jefe del Estado y el primer ministro, que es nombrado por el presidente, es el jefe de gobierno y que tiene incidencia en el nombramiento o destitución de ministros en acuerdo con el presidente. Al ser destituido el presidente, va a asumir el primer ministro y la Corte Constitucional tiene 180 días para dictaminar si la destitución es efectiva o no. Si no es efectiva, vuelve Yoon a su cargo, pero si la declara efectiva, que es lo que todo el mundo estima como más probable, se deben convocar a elecciones en 60 días para elegir un nuevo presidente en Corea del Sur. Obviamente, esta crisis que se ha vivido en Corea del Sur está siendo observada con mucha atención por Corea del Norte, China, Rusia, Estados Unidos, no todo el mundo. Sí. No, una cosa, una pastilla, digamos, como se dice en periodismo, de color que me acordé mientras hablabas. Estuvo el presidente en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, porque de hecho creo que le pasó el mandato ahora a Corea del Sur, Brasil, y ya se decía, no solo de la gran corrupción, digamos, todos los medios, cuando hablaban del presidente de Corea del Sur, hablaban de la gran corrupción y de una bajísima popularidad, que si mal no recuerdo era algo así como el 23%. Era el 23% y esta semana cayó el 13%. Claro. ¿No? O sea, porque además el ex ministro de Defensa fue arrestado por apoyar la declaración de la... O sea, fueron muchas cosas que pasaron esta semana y que fueron
tirando hacia abajo esta imagen del gobierno que, como vos decís, Telma, era ya baja antes de la crisis y que cayó mucho también esta semana. Pero como decíamos, bueno, todo el mundo está observando, porque es parte del conflicto global que se está viviendo, lo que puede suceder en una región en la cual el que ha entrado en crisis es el gran aliado de los Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico, y que, como decíamos el sábado pasado, la base más grande que tiene Estados Unidos está en Corea del Sur, cerca del límite con Corea del Norte, del famoso paralelo 38, que divide a las dos Coreas, y que muchos sostienen que en realidad Corea es una gran base norteamericana con un país alrededor, ¿no? Y que tiene una importancia muy fuerte esta crisis. Entonces, por ejemplo, militares retirados en Estados Unidos, como el coronel Layton, hoy estaba declarando que cualquier inestabilidad en Corea del Sur tiene ramificaciones importantes para nuestras políticas en el Indo-Pacífico, ¿no? Y que el ejército norteamericano en la base está preparado para entrar en lucha, aunque sea esta noche, con Corea del Norte, ¿no? O sea, ya como tensionando más esta relación, que recordamos que desde octubre del año pasado se había declarado, Kim Jong-un propuso en Corea del Norte un cambio constitucional en el cual se deja de hablar de la unificación de las dos Coreas, se habla de Corea del Sur como un estado enemigo, se destruyeron las carreteras que unían Corea del Norte y Corea del Sur desde el lado del norte, y la relación se ha tensado mucho más entre una Corea dividida en dos que nunca firmó la paz, que técnicamente sigue en guerra. Sigue en guerra. Hay un armisticio, no es que hay paz. Exactamente. ¿No? Acá una cosa, porque parece que el 20 de enero se acaba la tierra, ¿no? Pero la verdad es que también me da a pensar qué puede pasar cuando asuma Donald Trump. ¿Te acordás que él se juntó con el presidente de Corea del Norte? Kim Jong-un se juntó en el paralelo 38. Exactamente, y ahora vuelve a asumir, vamos a ver si tiene el mismo plan, la misma perspectiva, pero de todas maneras es interesante pensar qué pasa con todos estos distintos focos en donde hay una exacerbada tensión y de repente va a asumir alguien que está diciendo, bueno, yo la voy a bajar, vamos a ver si cumple por otro lado. Y lo que te quería preguntar, Marcelo, es qué pasa, digamos, cómo le repercute esto a China. Y en China repercute porque es un centro de conflicto más en su zona de influencia, y sabemos que Corea del Norte, el gran apoyo que tiene es la República Popular China. Y ahora Rusia, ¿no? Con el tratado. Y ahora Rusia también con el acuerdo que entró en vigencia, como comentábamos el sábado pasado. Y esto repercute, y en China están muy preocupados. Muchos quisieron responsabilizar a China, no solo de esto, sino de la crisis siria esta semana. No sé si estuvieron viendo, porque decían, algunos que usaban a China no apoyado suficientemente al gobierno sirio, y por otro lado lo apoyaban de estar fomentando demasiado al gobierno de Corea del Norte en su crisis con Corea del Sur. O sea, en cualquier crisis que esté sucediendo en el mundo hoy y en esa zona, indudablemente culpa de China. Aparece China en el medio del debate, lo que nos habla de la gran presencia que está teniendo. Y vos decís, Telma, el 20 de enero asume Trump, y el 22 de enero es la reunión de la Asamblea Popular Suprema en Corea del Norte, en donde se ratifica este nuevo estatus de relación con Corea del Sur, más acorde a dos países que siguen en guerra, a dos países que buscan profundizar el armisticio. Así que segura esto va a seguir. Yo voy a estar de vacaciones, chicos, pero bueno, espero que no pase nada en la zona de vacaciones. No, va a ser un momento muy complicado, porque además hay que meter en todo esto el tema del día que jure Nicolás Maduro, el 10 de enero, pero que ese mismo día seguramente va a jurar también Edmundo González Urrutia, que se dice que va a jurar en España. No, dice que en España, lo cual va a ser un motivo de conflicto y de problemas realmente. Con María Corina Machado de vicepresidenta. Claro. Va a ser, digamos, realmente un mes de enero. En una plaza, ¿dónde va a ser? Sí, no sabemos. Porque Pedro Sánchez no creo que... No sé si vieron que había un cartel en la entrada del Parlamento Europeo, hacía un cartel, qué sé yo, con la imagen de María Corina y Edmundo González Urrutia. Le quieren dar el Premio Nobel de la Paz. Un desastre. Otra vez la Unión Europea creyéndose, derrapando imperios coloniales. Sí. Adelante, perdón. No, es así. Bueno, no está terminada la historia en la crisis de Corea del Sur.
tanto en la crisis interna, que habrá que ver qué resuelve en los próximos 180 días este tribunal, y si no el proceso electoral que se abrirá para los próximos 2 meses, y se sigue calentando la relación entre las dos Coreas como parte de todo este reacomodamiento global en el que no queda desvinculado de este juego la guerra de Ucrania, la crisis de Siria, de Líbano, los ataques israelíes, el genocidio en Palestina. Yo creo que todo esto podemos verlo como parte de un mismo juego, lamentablemente muy trágico, que está sucediendo en el mundo, en el cual... Y de transformación, porque siempre nosotros hablamos de transformación, de procesos de cambio, bueno, es parte, ¿no? Así es, y eso es lo que nos está tocando vivir, y es muy trágico, lamentablemente. Pero bueno, seguiremos todos estos temas a ver cómo se sigue desarrollando la situación en la zona. Bueno, bien. Muchas gracias, Marce, muy interesante. Acá en Diálogo Internacional vamos a la última tanda y enseguida venimos. Diálogo Internacional.